la carta que nunca entregó, y cambió su destino para siempre. Hay cartas que se escriben con la esperanza de ser leídas, y otras que se escriben solo para poder respirar. La suya era una de esas cartas, un papel lleno de palabras que no encontraron el valor suficiente para salir de su boca. Un testimonio de lo que nunca se dijo. La tinta, descolorida por el paso del tiempo, parecía temblar todavía, como si cada letra guardara dentro de sí el pulso de un corazón que no pudo dejar de latir en silencio. Elena había vivido toda su vida creyendo que había sido abandonada. Creció con una pregunta sin respuesta clavada como una espina. ¿Por qué alguien que dice amar puede desaparecer? Cada cumpleaños, cada logro, cada caída, en todos esos momentos él no estaba. Su ausencia se volvió tan grande que terminó ocupándolo todo. Aprendió a vivir con ese vacío como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Duele, pero se acostumbra hasta que un día, en una mañana cualquiera, mientras buscaba viejas fotografías para un álbum que pensaba regalar, encontró algo que nunca había visto. El cajón de la cómoda crujió como si se resistiera a revelar su secreto. Entre pañuelos antiguos, flores secas y fotografías en sepia, había un sobre amarillento, sin sello, con su nombre escrito a mano. Era la letra de su padre, aunque al principio no lo quiso creer. Ese nombre, su nombre, parecía llamarla desde otro tiempo, desde otro mundo. Lo tomó con las manos temblorosas. El sobre era tan liviano y al mismo tiempo tan pesado como todos los años que había esperado una explicación. No había destinatario, no había remitente. Solo esas palabras iniciales que le saltaron a la vista en sí. ¿Estás leyendo esto? Es porque nunca tuve el valor de decírtelo en persona. El corazón de Elena empezó a latir tan fuerte que pudo sentirlo en la garganta. Era como si el pasado hubiera decidido tocar a su puerta, no para pedir permiso, sino para entrar de golpe. Aquella carta no era solo un objeto olvidado, era la llave de un cuarto cerrado dentro de su propia historia. El silencio de la habitación se volvió denso. Podía escuchar su propia respiración, el roce del papel entre sus dedos. Las paredes parecían acercarse. Los recuerdos a su alrededor empezaban a recomponerse como piezas de un rompecabezas que ella nunca supo que estaba armando. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Supo que todo lo que había creído, cada versión que se había contado a sí misma para poder seguir, estaba a punto de ser puesto a prueba. Las cartas no viajan solo por el correo, viajan por el tiempo, por la memoria, por la sangre. Viajan como pequeños barcos cargados de confesiones y naufragios. La que Elena tenía entre las manos había navegado años en silencio, esperando el momento justo para llegar. Y ese momento era ahora. Lo que estaba a punto de leer no solo le revelaría la verdad, le mostraría un amor escondido bajo capas de miedo, un sacrificio que se disfrazó de abandono, una decisión desesperada que había marcado su destino sin que ella lo supiera. Pero también le mostraría algo más, aunque el pasado no siempre se puede cambiar, pero sí se puede entender, y que a veces entender es la forma más profunda de sanar. Elena respiró hondo. Se sentó en el borde de la cama con la carta en las manos. Afuera, la tarde caía lenta y la luz se filtraba como oro viejo por la ventana. Todo parecía suspenderse, el aire, el tiempo, incluso el dolor. Solo quedaba ella, la carta y las palabras que estaban a punto de romper un silencio de décadas. Y mientras sus dedos abrían el sobre, supo que, pasara lo que pasara, ya no volvería a ser la misma. Porque hay verdades que, cuando finalmente salen a la luz, no solo iluminan lo que estaba oscuro, también transforman a quien se atreve a mirarlas. El silencio que lo escondía todo. A veces, el mayor grito no es el que se lanza al viento, sino el que se guarda dentro por años, en silencio absoluto. Y en la casa donde Elena creció, el silencio no era una ausencia, era una presencia constante. Estaba en las fotos donde faltaba un rostro, en las preguntas que no se hacían, en los nombres que no se pronunciaban. Y ese silencio tenía un nombre en su padre. Durante toda su infancia, Elena supo que algo no encajaba, aunque nadie se lo dijera con palabras. Aprendió a leer miradas evasivas, a detectar los gestos tensos cada vez que preguntaba por él. Las respuestas siempre eran vagas, cortas, llenas de evasión. No está, tuvo que irse. Era complicado. Jamás hubo un murió, ni un nos dejó,
ni un ya no volverá, solo frases huecas que flotaban en el aire como hojas secas. Elena se acostumbró a no preguntar, no porque no quisiera saber, sino porque cada vez que lo hacía, su madre bajaba la mirada, como si sus ojos no pudieran sostener el peso de la verdad, o como si temiera que, al decirla, algo dentro de ella se rompiera para siempre. Pero aunque el tema se evitara, él estaba presente, en los silencios durante la cena, en el cajón que nadie abría, en las noches donde escuchaba a su madre llorar en secreto, creyendo que su hija dormía. Y Elena, desde niña, aprendió a convivir con ese fantasma, a inventar historias sobre dónde estaría su padre, a imaginarlo como un explorador perdido, un héroe forzado a alejarse, un hombre atrapado en alguna misión secreta, porque la fantasía era más soportable que la sospecha. En la escuela, cuando los niños dibujaban a sus familias, ella siempre dejaba un hueco al lado de su madre. No sabía cómo era su rostro, no recordaba su voz, pero lo dibujaba con una sonrisa, siempre con un libro en la mano, porque en su mente, su padre era un hombre bueno solo un desaparecido con el tiempo. La infancia dio paso a la adolescencia, y con ella llegaron nuevas preguntas, la rebeldía, la ira contenida, las ganas de gritar lo que por años había callado. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué se fue? Porque nadie le decía la verdad, pero cada vez que se acercaba demasiado al borde de esa verdad, algo la detenía, el miedo a descubrir algo más doloroso que el silencio. Entonces decidió seguir adelante, enterrar la pregunta, enfocarse en sus estudios, en su trabajo, en su vida, fingir que no dolían, que no importaba. Pero el silencio nunca se fue, solo cambió de forma, se convirtió en ansiedad, en insomnio, en un vacío que ningún logro podía llenar. Y ese vacío se manifestó de nuevo el día que encontró la carta, porque lo que más le dolió no fue saber que su padre había escrito aquellas palabras, sino darse cuenta de que, durante todo ese tiempo, la verdad había estado allí, tan cerca, esperando ser descubierta. El silencio que había envuelto su infancia no era accidental, era deliberado, una decisión tomada, una protección mal entendida, o quizás una cobardía vestida de prudencia. Lo cierto es que le robaron la oportunidad de elegir saber, y mientras sostenía esa carta entre sus manos, mientras sentía como las lágrimas caían sin permiso, comprendió que ese silencio no solo había escondido a su padre, también había escondido partes de sí misma, porque cuando se crece sin respuestas, uno aprende a llenar los vacíos con suposiciones, y muchas veces esas suposiciones son más crueles que la verdad. Elena no sabía si estaba lista para leer lo que seguía, pero si sabía una cosa, el silencio ya no tenía poder sobre ella. Había sido el eco constante de su vida durante demasiado tiempo, y ahora, por fin, era hora de romperlo. Letras que sangran verdades. Las palabras son frágiles y, sin embargo, pueden rompernos por dentro con una violencia que ningún grito alcanza. Eso fue lo que sintió Elena al leer la primera línea de la carta. No era un saludo ni una excusa, era una confesión tan cruda, tan dolorosa, tan humana. Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona, y no hay un solo día que no me arrepienta de eso. Elena sintió que el mundo se detenía. Dejó de escuchar los ruidos a su alrededor, ni el reloj, ni el tráfico, ni siquiera el leve zumbido del ventilador. Todo desapareció. Solo quedaba esa voz escrita, que parecía brotar desde otro tiempo, desde otra dimensión, desde el corazón arrepentido de un hombre que ya no estaba. La carta no intentaba justificar el abandono, no hablaba de culpas ajenas ni de traiciones, hablaba de miedo ante errores, de silencios prolongados por cobardía, y sobre todo, hablaba de amor, de un amor que no supo cómo sostenerse ante las tormentas, de un amor que fue real, pero débil. El día que me fui, no fue porque no te amara, fue porque sentí que era lo mejor. Aunque ahora sé que fue lo peor, la mano de Elena temblaba, la letra temblaba también, como si el papel hubiera absorbido las emociones que su padre nunca pudo decir en voz alta. No era un texto pulido, tenía tachaduras, frases repetidas, espacios en blanco como si hubiera dudado hasta el último momento sobre qué escribir. Vi cómo dormías esa noche, tenías 3 años. Tenías una mantita azul que arrastrabas por todos lados. Me acerqué a tu cama, quise tocarte el cabello, decirte adiós, pero no pude.
Quedé parado, como una estatua rota. Era un hombre roto, eso se notaba, no un monstruo, como ella imaginó durante años, no un villano que había huido por egoísmo, sino alguien que se sintió insuficiente, que creyó tal vez que alejándose haría menos daño, sin saber que el abandono también es una forma de herida. Las palabras de la carta no eran grandilocuentes, eran íntimas, dolorosamente sinceras. Le hablaban de noches sin dormir, de cartas que escribió y nunca envió, de cumpleaños en los que brindaba solo, mirando una foto de ella pegada en la pared. Nunca supe cómo volver, pasaron los años, y el miedo creció. Me convertí en mi propio castigo, y tú te volviste un recuerdo que dolía más de lo que podía soportar. Anelena no sabía si llorar por lo que había perdido, o por lo que él también perdió, porque en esas líneas descubría que no había sido la única herida. Su padre también sangraba. A su modo, también había sido víctima del silencio, del miedo, de las decisiones que se toman creyendo que son amor, y en realidad son huida. Lo que más la estremeció fue la última parte de la página, un párrafo sin puntuación, apresurado, como si al escribirlo él hubiera sentido que era la última oportunidad, el último suspiro. Te amo aunque no me recuerdes, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que nunca dejaste de ser lo más importante de mi vida. Elena apoyó la carta sobre su pecho. Cerró los ojos. No había dramatismo en su gesto, solo una necesidad profunda de sostener algo que había esperado por años en una explicación, un reconocimiento en una forma, aunque torpe, de redención. No sabía si eso era suficiente, no sabía si bastaba para sanar todo lo que su ausencia había dejado, pero sí sabía que esa carta era real, y por primera vez sentía que podía dejar de inventar excusas o suposiciones, porque ahora tenía algo concreto, palabras que dolían, sí, pero que al mismo tiempo empezaban a coser lo que había estado desgarrado por dentro. Las verdades sangran, a veces, mucho, pero también limpian. Y entre esas letras, manchadas de culpa y de amor, Elena sintió que algo comenzaba a desinflarse en su pecho. No era alivio, era algo más profundo, era la grieta por donde entraba. Finalmente, un poco de luz, un destino torcido por el miedo. Hay decisiones que parecen cobardía, hasta que descubrimos el miedo que las provocó, y hay miedos que nacen del amor, pero terminan destruyéndolo todo. Elena lo entendió mientras avanzaba en la lectura de la carta, cuando las palabras empezaron a hablar no solo de emociones, sino de hechos que habían permanecido ocultos por casi toda su vida. Su padre había tenido enemigos, no por maldad, no por crimen, sino por desesperación. En aquellos años, cuando Elena era apenas una niña de brazos, él había caído en una trampa disfrazada de oportunidad, un préstamo para montar un pequeño taller mecánico, un dinero que parecía fácil, rápido, inofensivo. Pero el tipo que le ofreció esa ayuda no era un banquero ni un amigo. Era alguien con conexiones oscuras, alguien que no perdonaba errores ni retrasos. Creí que podría pagarle en 6 meses, pero el motor del negocio se averió. Los clientes escasearon y la deuda creció. Cada día era más imposible. Cada día tenía más miedo. Las amenazas comenzaron de forma sutil en llamadas, notas en la puerta, advertencias, pero pronto se volvieron más directas. Un día, mientras caminaba con Elena en brazos, notó que alguien lo seguía. Otra vez, encontró su coche rayado con la palabra paga. Y luego, comenzaron a decirle que si no cumplía, lo lamentaría ella. Al principio no lo creí, pensé que eran solo palabras vacías, pero una noche vi un coche aparcado frente a casa. Las luces apagadas, no se movía, solo estaba allí. 2 días después, alguien me empujó en la calle y me susurró su nombre al oído. Sentí el hielo de la amenaza real, entonces tomó una decisión en irse, no por cobardía, sino porque sintió que su presencia era un peligro, no podía pagar, no podía negociar y sentía que quedándose, lo único que haría sería arrastrar a su familia a un abismo del cual no podrían salir. No le dije nada a tu madre, no quise meterla más en ese infierno, solo me fui, pensé que con el tiempo se olvidarían de mí, que si no sabían dónde estaba, te dejarían en paz, Ana Elena.
Al leer esa parte, se quedó inmóvil. La habitación pareció llenarse de ecos, de imágenes que nunca había visto, pero que ahora podía imaginar con claridad. Su padre, caminando por calles oscuras, mirando sobre el hombro, viviendo como un fugitivo, no por haber cometido un crimen, sino por haberse equivocado y por haber tenido miedo. El miedo, pensó, es una prisión sin barrotes. Su padre vivió encerrado en esa cárcel invisible, y en el intento de protegerla, la condenó también a ella al abandono, al silencio, a la incertidumbre. Había algo trágico y profundamente humano en todo aquello. No era una historia de buenos y malos, era una historia de personas rotas, haciendo lo que podían con lo poco que entendían. Su padre no fue un héroe, tampoco un villano. Anne fue un hombre superado por sus circunstancias. Un hombre que eligió desaparecer creyendo que, así, la salvaría. Pero el destino tiene su forma de retorcerlo todo. En su intento por protegerla, la dejó sin su abrazo. En su deseo de alejar el peligro, se convirtió él mismo en una herida. Y esa herida, por no hablarse, por no explicarse, se infectó de rabia, de soledad, de una tristeza que Elena no había sabido nombrar hasta ahora. Y sin embargo, también había amor en su miedo, torcido, sí, imperfecto, sin duda, pero genuino. No el tipo de amor que se ve en las películas, sino el que tiembla en las sombras, el que se equivoca, el que a veces da un paso atrás pensando que eso ayudará. El que no sabe cómo quedarse, y tampoco cómo irse sin dejar huellas. Elena dobló la carta sobre sus piernas, apoyó la cabeza en la pared. No sabía si sentir alivio o enojo, no sabía si podía perdonarlo o si apenas estaba empezando a entender. Pero por primera vez, tenía contexto, tenía historia, tenía un porqué. Y aunque el miedo torció su destino, también era posible que esa verdad, por fin dicha, comenzara a enderezar lo torcido. La fotografía rota en las palabras pueden conmover, pero una imagen puede derrumbar muros enteros. Dentro del sobre, cuidadosamente doblada y envuelta en un papel de seda descolorido, Elena encontró una fotografía. Era pequeña, de bordes irregulares, como si hubiera sido arrancada de un álbum a toda prisa. Estaba gastada, con dobleces en el centro y una esquina rota. Pero la imagen estaba viva. Ella, de unos 3 años, con un vestido rojo y el cabello recogido en 2 coletas, en los brazos de un hombre joven, delgado, con una mirada profunda. No estaba sonriendo. No hacía falta. La manera en que la sostenía lo decía todo. Sus brazos formaban un escudo invisible. Su cuerpo entero parecía inclinarse hacia ella con una ternura casi reverente. Elena sintió que algo dentro de sí crujía, un chasquido, como si un fragmento olvidado de su infancia despertara con violencia. No recordaba haber visto esa imagen antes. No sabía si era por la edad que tenía en la foto o si, simplemente, su mente había elegido bloquear todo lo relacionado con él. Pero ahora, con esa imagen en las manos, no podía mirar otra cosa. Era como si, por fin, el rostro de su padre tuviera forma, como si el fantasma que la había acompañado toda su vida, por fin, tuviera ojos, piel, expresión. La fotografía estaba rota, pero no era la imagen lo que se había quebrado. Era el tiempo, era la historia. Elena recorrió con los dedos cada centímetro de aquel pedazo de pasado. Miró su propio rostro de niña inocente, ajeno al destino que le esperaba. Miró las manos grandes de aquel hombre, protegiéndola, sosteniéndola, Anne. Y en ese gesto, descubrió una contradicción desgarradora. Él no parecía alguien que pudiera abandonar, no parecía alguien que huyera. Ese fue el golpe más profundo, porque por años había construido una narrativa para sobrevivir. Una historia donde él era el que se fue, el que no quiso estar, el que no la amó lo suficiente. Pero esa imagen desmoronaba cada palabra de esa historia, y en el fondo, eso la enfureció. La verdad no solo duele cuando llega tarde, duele más cuando demuestra que todo el dolor que creías necesario pudo haberse evitado. Elena se preguntó cuántas veces él habría mirado esa foto, cuántas noches, solo, en alguna habitación fría, la habría sacado del bolsillo, del cajón,
del corazón. ¿Cuántas veces, al verla, habría sentido la punzada del y si no me hubiera ido? ¿Y si hubiera tenido el coraje? ¿Y si me hubiera quedado ni ella? ¿Cuántas veces lo necesitó sin saber cómo ponerle nombre a esa ausencia? A veces, la vida nos niega ciertas verdades hasta que tenemos la madurez emocional para recibirlas. Y quizá por eso la fotografía había estado oculta. Quizá por eso esa carta esperó tanto. Porque ahora, al verla, Elena no solo sentía dolor, también sentía comprensión, compasión en una especie de ternura melancólica que no sabía que podía experimentar hacia alguien, que la había herido tan profundamente. Pero había algo más detrás de la fotografía. En una nota garabateada, su padre había escrito solo una frase: «Esta fue la última vez que me sentí en casa». Elena no pudo contener las lágrimas. No eran las lágrimas del abandono, eran las lágrimas de quien comprende, por fin, que el amor sí estuvo allí, aunque no en la forma que necesitó, aunque disfrazado de distancia. Aunque encerrado en el silencio, la fotografía rota ya no era un símbolo de lo perdido, era una pieza sagrada de su propia historia, un testimonio mudo de un lazo que el tiempo quiso cortar, pero no logró destruir del todo. Y al sostenerla contra su pecho, Elena supo que, aunque no pudiera recuperar el pasado, sí podía honrarlo, no para justificar, no para olvidar, sino para comenzar, al fin, a vivir sin ese peso. La mujer que guardó el secreto. No se necesita gritar para guardar un secreto. A veces, basta con mirarte a los ojos y decirte media verdad. Una verdad que parece suficiente, que parece protectora, pero que es solo una máscara para no enfrentar lo que realmente duele. Eso fue lo que hizo su madre durante toda una vida. Elena había crecido bajo la sombra de un nombre que no se mencionaba, de un rostro que no se mostraba, de un silencio que se disfrazaba de prudencia. Durante años creyó que era lo correcto a no preguntar, a no insistir, no remover lo que claramente era una herida abierta, pero ahora ya no podía callar. La carta, la fotografía, la confesión, todo eso ardía dentro de ella como una llama encendida. Y necesitaba respuestas no por rabia, sino por dignidad, por respeto a su propia historia. La encontró en la cocina, sirviéndose un café como si fuera un día cualquiera, como si el mundo no acabara de girar en dirección contraria. Mamá dijo, con la voz quebrada, ¿por qué nunca me lo dijiste? Su madre no preguntó a qué se refería. No necesitaba hacerlo. La mirada de Elena lo decía todo. Se quedó inmóvil. Solo el vapor del café ascendía como un suspiro sin forma entre ambas. Lo encontré. La carta, la foto, continuó Elena. Esta vez con más firmeza me mentiste. Toda la vida. La mujer Mayoere dejó lentamente la taza sobre la mesa. No negó nada, no explicó nada, solo bajó la mirada, como tantas veces antes. Pero ahora Elena no iba a aceptarlo. Necesito saber. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué me hiciste creer que me había abandonado como si no valiera nada? Hubo un silencio largo e insoportable hasta que su madre levantó los ojos. Y en ellos no había defensa, solo derrota, porque no quería que lo siguieras esperando. Elena se sintió desarmada. Esperaba excusas, esperaba justificaciones. Pero no eso. Y su madre, como si finalmente se abriera, comenzó a hablar. Le contó que sí sabía que él había sido amenazado, que lo había notado nervioso, paranoico, que a veces no dormía, que escuchaba pasos, que miraba por la ventana cada 5 minutos, que una noche, antes de irse, le dejó una nota que ella rompió en pedazos. No quería leerla. No quería tener que perdonarlo. Le confesó que lo amaba, que lo había amado con todo su ser, que verlo marcharse fue como ser arrancada de raíz, que por un tiempo pensó que regresaría, que incluso guardó su cepillo de dientes, sus zapatos viejos, su abrigo preferido, pero los días se convirtieron en meses y después en años y tuve que protegerte a mi manera, con mis propias heridas. Elena escuchaba, atónita. No era solo su historia la que se desmoronaba, era también la de su madre. Dos mujeres en dos versiones, dos soledades que nunca se habían atrevido a hablarse con verdad. No quería que crecieras idealizándolo, dijo su madre, con un hilo de voz. No quería que un hombre ausente tuviera más lugar en tu vida que la que estaba aquí.
todos los días. Y allí estaba la herida oculta, la madre que había cuidado, alimentado, protegido, sentido el frío de la cama vacía. Y que aún así nunca había recibido el perdón por la ausencia de otro. Porque cuando un padre se va, muchas veces la que se queda es también señalada como culpable y en silencio. Ella lo cargó todo. Elena se acercó, la vio como no la había visto nunca, pequeña, desgastada, cansada no por los años, sino por el peso de haber callado tanto tiempo. Yo solo quería saber, susurró. Solo necesitaba la verdad. Su madre asintió y en ese gesto, simple pero sincero, Elena comprendió que también ella había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. No la justificaba, pero ya no la odiaban a veces. El silencio no es una traición, es un intento fallido de proteger. Y aunque ambas habían fallado en muchas cosas, ese momento, esa conversación, era el primer acto verdadero de honestidad entre madre e hija. El eco de las palabras no dichas. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y hay voces que, aunque nunca se pronuncien en voz alta, resuenan para siempre dentro del alma. Después de la conversación con su madre, después del temblor, del llanto contenido, del silencio que ya no se podía sostener, Elena volvió a su habitación, cerró la puerta, apagó el teléfono. No quería hablar con nadie, no quería explicar. Solo necesitaba estar a solas con aquella carta, con aquellas palabras. Con él se sentó en el suelo, junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba con suavidad, como si también quisiera escuchar. Extendió el papel una vez más y empezó a leer. No por primera vez, tampoco por última, sino por necesidad. Había algo en esas líneas que la conectaba con una parte de sí misma que había estado dormida. Una parte que no sabía que existía o que quizá había enterrado demasiado hondo por miedo a sentir. Cada palabra, cada coma, cada frase inacabada era un puente hacia un padre que no conoció, pero que ahora parecía más presente que nunca. Me paso las noches imaginando tu voz. No sé si dices papá o si me odias en silencio, pero quiero que sepas que yo sí te nombro cada noche, aunque sea en el silencio. Elena cerró los ojos. Intentó imaginarlo escribiendo esas líneas. ¿En qué lugar estaría? Si la luz era tenue o dura, si lloraba mientras escribía, si temblaba la mano, si se detenía al escribir su nombre. Perdóname por no estar, perdóname por no saber ser, perdóname por todo lo que no fui. Elena empezó a leer en voz alta, muy despacio, como si al hacerlo pudiera invocar su presencia. Y entonces ocurrió algo extraño. El silencio de la habitación cambió. No era que se oyera algo nuevo, era que ella misma estaba distinta. El corazón le latía como si respondiera, como si, de algún modo inexplicable, una parte de él estuviera allí. No físicamente, no como un fantasma, sino como un eco profundo de algo que nunca fue dicho, pero que se quedó flotando entre el cielo y la tierra. Las palabras no dichas nunca desaparecen, se quedan suspendidas, esperando un cuerpo donde habitar, y ahora esas palabras vivían en ella. Durante días, Elena volvió a esa carta una y otra vez, no para buscar nuevas respuestas, sino para escucharlo. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a hablarle, no en voz alta, no como una niña que habla con un padre imaginario, sino como una mujer que encuentra, en la vulnerabilidad de esas líneas, la posibilidad de reconstruir un vínculo que nunca tuvo forma, pero que ahora tenía sustancia. Le hablaba desde el alma, le contaba cómo había sido crecer sin él, le decía cuánto dolía, pero también cuánto aliviaba saber que no la había olvidado. Le hablaba de su madre, de los silencios, de las preguntas que la acompañaron toda la vida. Le decía que, por fin, podía dormir sin rabia, y que aunque no sabía si alguna vez lo perdonaría del todo, estaba dispuesta a intentarlo. A veces, las conversaciones más importantes no necesitan dos cuerpos, solo dos corazones. Incluso si uno de ellos ya no late, una noche mientras leía por enésima vez aquel párrafo final, se dio cuenta de algo en la voz que había comenzado como ajena. Ahora también era suya, porque esas palabras ya no eran solo las de un padre ausente, eran también las de una hija que por fin se permitía nombrar el dolor. Y cuando un dolor se nombra, empieza a dejar de doler,
buscar entre las sombras. Hay heridas que no cierran porque aún esperan un cierre verdadero. Y a veces, las palabras no bastan. Se necesita buscar al tocar, ver con los propios ojos lo que la memoria o el silencio intentaron enterrar. Elena no podía quedarse quieta. La carta le había dado respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Quiénes lo conocieron después de irse? ¿Había sufrido? ¿Había pensado en volver? Y sobre todo, ¿estaba vivo? El miedo a la respuesta no la detuvo, más bien la impulsó. Como si algo dentro de ella, dormido durante décadas, se hubiese despertado con hambre de verdad. Una voz que decían sigan, buscan, merece saberán comenzó por lo más simple, el nombre completo de su padre, los registros públicos, el padrón electoral, bases de datos antiguas. Cada búsqueda era una pequeña grieta abierta en la roca del pasado. La mayoría no llevaba a ningún lado. Demasiados homónimos, demasiada información incompleta, pero algo, un presentimiento, una intuición ancestral la empujaba a seguir. Un día, encontró una pista, una dirección, en una ciudad vecina, a más de 300 kilómetros. Un registro fiscal cerrado hace una década, a nombre de un taller mecánico. El mismo sueño que él había tenido antes de desaparecer. Elena viajó sin pensarlo 2 veces. El tren serpenteó por horas entre campos secos y pueblos olvidados. Durante el trayecto miraba por la ventana, imaginando cómo habría sido la vida de él allí. ¿Habría tenido amigos? ¿Habría sonreído alguna vez sin culpa? Al llegar, la recibió un pueblo pequeño, de calles empedradas y casas bajas. Caminó sin rumbo por un tiempo, buscando señales, leyendas, un rostro conocido, hasta que lo encontró. El taller aún existía, pero no como taller. Ahora era una tienda de materiales. Y la señora que lo atendía, al oír el nombre de su padre, se quedó en silencio. Él era un hombre muy tranquilo. Dijo al fin, vivía aquí solo. Nunca hablaba mucho, pero era amable. Siempre venía a comprar tornillos, aunque ya no arreglaba nada. ¿Está vivo?, preguntó Elena, casi sin aliento. La mujer bajó la mirada. Murió hace unos años, han dormido en paz. Fue como si alguien le apretara el pecho desde dentro. No era solo tristeza, era una mezcla de alivio, angustia, impotencia y gratitud. Él había vivido en ese pueblo. Él había respirado ese aire, caminado por esas veredas y, lo más importante, no había muerto huyendo. Había encontrado, al menos, un rincón de mundo donde envejecer con algo de paz. La mujer buscó algo en un cajón detrás del mostrador. Sacó una caja pequeña, de madera. Él me pidió que la guardara. Dijo que quizá algún día alguien vendría. Elena la abrió dentro. Había pocas cosas, un reloj de pulsera gastado, una fotografía de ella con el mismo vestido rojo de la carta y un cuaderno viejo lleno de anotaciones. No, era un diario. Eran cartas a muchas, ninguna enviada. Querida Elena, hoy pensé en ti. Me pregunté si te gusta la lluvia como a mí. Hoy soñé con vos. Tenías el cabello largo y te reías fuerte. Si supieras cuánto duele no saber de ti. Eran páginas y páginas de amor contenido, de culpa que no encontró redención, de un padre que, sin saber cómo acercarse, construyó un puente invisible con palabras que nunca cruzaron el papel hasta sus manos. Hasta ahora Elena cerró los ojos. Sentía que había llegado al final de un laberinto. Y aunque su padre ya no estaba, había dejado un rastro lleno de sombras, pero también de luz. La tumba sin nombre. A veces, lo que más duele no es la muerte, sino que alguien haya muerto sin nombre, sin flores, sin ser recordado por quienes más lo amaban. Elena sostenía la caja con ambas manos, mientras avanzaba por el sendero del cementerio. El aire estaba quieto, denso, como si incluso el viento respetara el peso de ese momento. Un empleado la guiaba en silencio. Llevaba una carpeta con registros, fechas, coordenadas. Ella solo llevaba el temblor de un corazón que aún no terminaba de creer que había llegado hasta allí. Su padre estaba enterrado en una tumba anónima, sin lápida, sin inscripción. Solo una cruz oxidada con un número,
una cifra entre miles, un cuerpo entre tantos. El hombre que la había amado en la sombra, que le había escrito cartas desde la distancia, que había guardado su foto con devoción, había muerto como si nunca hubiese existido. Elena se arrodilló, apoyó la caja junto a la tierra, la tocó con los dedos. Quería decir algo, pero las palabras no salían, solo el silencio. El mismo que los había separado por décadas, el mismo que ahora los unía por fin. Sacó una de las cartas del cuaderno, la que él había escrito en su cumpleaños número 15. La letra era más torpe, el trazo más lento, pero las palabras eran dulces, llenas de ternura. Hoy cumplirías 15. No sé si bailas, si usas vestidos largos, si celebras, pero yo te celebro en silencio. Aunque no estés, aunque no me veas, yo brindo por ti desde aquí. Como cada año, en Elena no pudo contener el llanto. No era un llanto escandaloso, era un llanto contenido, digno, como quien deja que el alma respire por fin después de una larga asfixia. Estoy aquí, papá, susurró. Aunque llegué tarde, llegué y eso bastaba. Sacó una foto nueva, de ella adulta, la colocó junto a la antigua, donde era apenas una niña en sus brazos, dos versiones de sí misma. Dos rostros que él nunca conoció, pero que ahora, juntos, formaban el espejo completo de su vida. Luego, con manos firmes, colocó una pequeña placa de madera. Había mandado hacerla esa mañana, apenas supo dónde lo encontraría. En ella había grabado solo 2 líneas: Aquí descansa quien me amó en silencio. Te escuché, ante, perdoné, te encontré, y al colocarla, sintió que algo se cerraba dentro. Una puerta a Nun. Ciclo en una herida, pero también algo se abría, un espacio nuevo, limpio, donde podía entrar la memoria sin rabia, donde la tristeza no era amarga, sino suave, casi dulce. Antes de irse, se quedó un rato sentada, le habló en voz baja. Le contó cosas simples, aunque le gustaba el café con canela, que odiaba los lunes, que a veces pensaba que el amor era una invención. Hasta ahora le dijo que lo había buscado, y que aunque no lo abrazara, aunque no escuchara su voz, lo sentía más cerca que nunca. Ojalá hubiera sabido cuánto te necesitaba. El viento, tímido, movió las hojas secas a su alrededor. Elena cerró los ojos, y por un instante, en ese cementerio silencioso, en esa tumba sin nombre, en ese rincón del mundo donde tantas verdades dormían, ella sintió paz. Porque al fin había encontrado lo que siempre había buscado, no a su padre, sino a sí misma, el gesto que cambia todo. No todas las heridas sanan con el tiempo. Algunas necesitan un gesto, un acto pequeño, un símbolo visible de algo que no puede seguir oculto. Elena volvió a casa con la caja de madera vacía, solo quedaba el cuaderno. Lo había llevado consigo de regreso, como quien trae un tesoro encontrado en las ruinas. Había algo sagrado en esas páginas, en la voz de un padre. Sí, pero también la reconstrucción de una historia mutilada. Durante semanas, no dijo nada, ni a su madre, ni a sus amigos, ni siquiera a sí misma. Solo leía cada carta como si fuera la primera vez, como si cada palabra escrita desde la ausencia tejiera lentamente una presencia nueva, un vínculo que, aunque quebrado, aún podía ser tejido con hilos más sutiles en la verdad, la comprensión, la ternura sin exigencia. Y entonces lo supo. No bastaba con haberlo encontrado, no bastaba con haberlo perdonado en silencio. Tenía que hacer algo más, tenía que devolverle su lugar en el mundo. Porque un ser humano que muere sin nombre, muere 2 veces. Primero cuando deja de respirar, y después cuando nadie lo nombra. Fue entonces cuando decidió que su padre tendría un nombre, una memoria, una historia visible, no para los demás, no para el mundo, sino para ella, para su niña interior, para la mujer que había aprendido a vivir sin respuestas y que ahora quería vivir con raíces. Mandó a hacer una lápida sencilla, sin adornos, solo su nombre completo, las fechas y una frase al pie: Fuishi sombrao, hoy eres árbol. Tu historia creció en mí. Viajó nuevamente al pueblo, esta vez no con dolor, sino con decisión, con esa firmeza que tienen las personas que han elegido vivir sin resentimientos. Supervisó la instalación, limpió la tierra con sus propias manos, colocó flores y dejó sobre la lápida una última carta, la única que había escrito ella.
Era breve, Ann, no sé si me escuchas. No sé si me besan, pero necesitaba que supieras que sí valió la pena buscarte, que no te odio, Ann, que te echo de menos, y que aunque no estuviste, decidí no dejarte ir del todo. Se quedó allí, de pie, Ann, respirando, Ann, en silencio, y comprendió que el perdón no siempre llega como una revelación, a veces llega como una decisión, como un gesto, como un acto de amor hacia uno mismo. Cuando regresó, algo en su mirada había cambiado. Ya no había rastro de la niña abandonada, tampoco de la joven furiosa. Ahora era una mujer que había visto su historia desde todos los ángulos, que no negaba el dolor, pero tampoco le daba más poder del necesario. Ese gesto, esa lápida, esa carta, fueron el acto final de un duelo que duró toda una vida. Y también el primer paso hacia una existencia nueva. Una donde la ausencia ya no pesaba, donde el eco del silencio se había vuelto música, donde las cicatrices no eran vergüenza, sino mapa, Ann. Porque a veces un solo gesto basta para cambiar todo. No porque borre el pasado, sino porque redefine quién eres cuando lo miras sin miedo. La niña y la mujer. A veces, el viaje más largo no es el que se hace por caminos desconocidos, sino el que te lleva de regreso a ti misma. Elena estaba de vuelta en casa. Habían pasado semanas desde la última visita al cementerio. Los días eran más tranquilos ahora, pero no por falta de emociones, sino porque todo lo que antes gritaba dentro de ella, ahora hablaba en voz baja. Abrió un cajón antiguo y encontró una foto suya de niña. La misma niña que durante años cargó el peso de una historia incompleta, la que miraba al espejo sin saber a quién se parecía, la que se preguntaba si tenía derecho a sentirse incompleta, la que en silencio pidió respuestas al universo sin recibir nunca una sola palabra. Y entonces se sentó frente al espejo, no para arreglarse el cabello, no para maquillarse, sino para mirarse de verdad. Por primera vez en mucho tiempo no buscó fallas, no se preguntó si era suficiente, solo buscó. La niña y allí estaba, detrás de sus propios ojos, vivan esperando. Tomó la fotografía y la colocó junto a su reflejo. Dos versiones de sí misma, Ann, la que fue y la que es. Perdóname por no haber sabido protegerte, susurró. No se lo decía a su padre, ni a su madre, se lo decía a sí misma, porque había crecido sin saber cómo amar su propia historia, porque se había exigido dureza, fortaleza, independencia, cuando, en el fondo, solo necesitaba ternura. Entonces comprendió algo que ninguna carta le había dicho, algo que ningún encuentro, tumba o gesto simbólico le había enseñado. Su padre era parte de su historia, pero no era su historia completa. Ella no era solo una hija abandonada, era una mujer que había elegido mirar su herida sin rencor. Una mujer que había aprendido a buscar y a soltar, a escuchar y a decir, a sentir y a seguir. Porque crecer a veces es tener el coraje de no repetir los silencios que nos rompieron. Es aprender a nombrar lo que antes dolía solo en secreto. Es tender puentes no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Elena guardó la carta, la fotografía y el cuaderno en una caja nueva, no para olvidarlos, sino para recordarse que la memoria también puede ser un altar, un lugar donde honrar lo vivido, sin necesidad de quedarse atrapada en ello. Miró una vez más al espejo y sonrió. La niña la miraba desde dentro y por primera vez no le pedía explicaciones, solo la acompañaba en silencio. Habían hecho las paces y en ese acuerdo invisible, íntimo y sagrado, Elena se sintió entera. Ya no era la hija de un abandono, era la mujer que había sobrevivido a la espera y que, en lugar de construir muros, había elegido abrir ventanas. Hay historias que comienzan con un grito, otras con una mirada y algunas con una carta que nunca fue enviada. Esta historia comenzó en el momento exacto en que Elena decidió abrir aquel sobre amarillento, olvidado en el fondo de un cajón. Un sobre que había sobrevivido al polvo, al miedo y al paso del tiempo. Un sobre que, aunque no lo sabía aún, contenía dentro de sí la llave que abriría las puertas más cerradas de su alma, pero más allá de la carta. Lo que realmente transformó su vida fue su elección de escuchar, de no cerrar los ojos ante la verdad,
por más tardía, incompleta o dolorosa que fuera, de mirar el pasado sin resentimiento, sin maquillaje, sin heroicidades falsas ni condenas absolutas. Y esa decisión de mirar con ternura lo que antes dolía con rabia, fue lo que realmente cambió su destino. Porque el dolor no desaparece por arte de magia. No se borra con disculpas, no se evapora por leer unas líneas escritas en tinta, pero cambia de forma cuando lo dejamos salir, cuando le damos un lugar en la historia y dejamos de esconderlo debajo de la piel. Elena no tuvo el padre que deseó, no tuvo respuestas cuando más las necesitaba, no tuvo abrazos, ni llamadas, ni el consuelo de un estoy aquí, pero tuvo algo más poderoso. Tuvo verdad y la valentía de sostenerla, sin que la destruyera. Esa carta no le devolvió lo perdido, pero le mostró que no todo fue vacío, que hubo amor, aunque torpe, que hubo memoria, aunque distante, que hubo un hombre que pese a sus errores, la amó en la única forma que supo hacerlo desde lejos. Y con eso, ella eligió quedarse. Eligió no construir su identidad en torno a lo que le faltó, sino en torno a lo que rescató de las sombras. Eligió dejar de vivir como víctima del abandono y comenzar a vivir como curadora de su propia historia, la niña que fue. Se reconcilió con la mujer que es, y la mujer que es, dejó de buscar fuera lo que ya había encontrado dentro un corazón capaz de perdonar, de entender, de nombrar el dolor sin quedar atrapada en él hoy. Cuando Elena piensa en su padre, no lo ve como un ausente. Lo ve como una herida que ya no sangra, como una voz que aunque nunca escuchó, aprendió a traducir, como un silencio que al fin supo cantar su canción. Y eso es amor también. No el perfecto, no el ideal, sino el real, el que permanece, a pesar de todo, el que no necesita presencia para existir. Porque a veces, el acto más profundo de amor es atreverse a sanar a Elena. Sanó